Ponme un WhatsApp cuando llegues. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Todos los miércoles de 19 a 21 horas por Radio Tucumán en la 97.1. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Ale Rosas. Mi nombre es Fabiana Blasco y vamos a estar juntos hoy con un programa muy especial. Pues vamos a estar hablando en este mes, en noviembre, es el mes de la diabetes. Así que acá junto a mí está nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Ana Teta Mirabal. Bienvenida, doctora, a Amar la Vida. Hola Fabiana, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias, siempre me tenés en cuenta y bueno, quiero saludar también a tu teleaudiencia. Muchas gracias. Contándonos en este mes de noviembre que significa concientizar a la población de lo que significa, por un lado, la prevención de la diabetes, ¿no? Así es, educar para prevenir el futuro. Mira qué lema que nos acompaña este año también, propuesto por la IDF, que es una organización internacional de la diabetes, justamente para la prevención de esta patología y la toma de conciencia, como vos dices, para toda la población, porque a todos los puede afectar esta patología. Claro, y sobre todo esto se pudo ver en la pandemia, ¿no? Uy, sí, mucho en la pandemia, porque también fue acompañado un poco, además del estrés, por la mala alimentación. En la pandemia estuvimos muy sedentarios, muy guardaditos en casa y la mayoría se dedicaba a comer, y por ahí es el no comer de más, sino el comer mal. Entonces eso también te puede llevar a hacer la diabetes. Claro, y hoy si hablamos qué es lo que está pasando, ¿no?, en la Argentina, ¿cómo se manejan las estadísticas? Bueno, vos sabés que ha aumentado mucho. Antes nosotros teníamos aproximadamente el 10% de la prevalencia y hoy estamos ya en el 12%. Son índices, la verdad, que alarmantes, porque la diabetes es el aumento de la glucosa por falta de insulina o porque no la puedo utilizar correctamente a la insulina. Y muchas veces es una patología que es descubierta tarde. Entonces, por ahí el paciente, si no consulta a tiempo o tiene síntomas que son solapados, síntomas que pasan desapercibidos, entonces el paciente no lo consulta. Si el médico no tiene, digamos, al paciente enfrente y no la piensa la patología, también se puede escapar y se puede presentar de una manera muy florida, ¿no? Tenemos síntomas que son muy elementales, como comer de más, o sea, tener mucho apetito, bajar de peso. Ya lo podemos explicar al por qué bajan de peso comiendo de más. Uno dice, pero si estoy comiendo mucho y estoy bajando de peso. Claro. Orinar mucho y tomar agua en forma excesiva son los principales síntomas. Pueden estar acompañados también de decaimiento, de una fatiga crónica, de mucho cansancio, de visión borrosa, dolores en las piernas. A veces son síntomas que pasan muy desapercibidos, sobre todo en el trajín de nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro. Entonces uno dice, no, estoy andando mucho, por eso estoy bajando de peso, pero bueno, estoy comiendo mal, tomo agua y por eso orino mucho, y como estoy orinando mucho tomo más agua. Claro. Entonces no es una patología que la pensemos, por eso hay que estar atentos. Claro, le vamos echando la culpa a otras cosas. Seguramente, y uno de esos factores es el estrés, que si bien es cierto, me puede gatillar la diabetes, es un factor que me puede desencadenar la diabetes. Existen factores que me pueden predisponer a hacer la diabetes. ¿Y cuáles serían esos? Y el factor que me puede predisponer, tenemos factores que son modificables y factores que no son modificables. Entre los factores modificables tenemos sobre todo el peso.
el sobrepeso, la obesidad es un factor que me puede llevar a hacer diabetes. El famoso síndrome metabólico, del cual hoy últimamente está muy en boga, todo el mundo dice, tengo un síndrome de prediabetes, de insulinoresistencia o síndrome metabólico, que también hay que estudiarlo, hay que tratarlo. En este síndrome influye también la obesidad, la intolerancia a la glucosa, la hipertensión, el hígado graso, trastornos de la fertilidad, los ronquidos. Fíjate que hay muchas personas que roncan cuando duermen. Sí. Los trastornos en el colesterol, el aumento del colesterol malo, la disminución del colesterol bueno, el aumento de los triglicéridos, todo eso son factores también que te pueden predisponer a hacer una diabetes, y esos son modificables, y están aquellos que no los podemos modificar, como es fundamentalmente el antecedente familiar. ¿Sí? O por ahí hay mujeres que hicieron durante su embarazo una diabetes gestacional, que esa es una alerta interesante, una alerta roja, porque te permite hacer la prevención para el día de mañana, para evitar de que se pueda instalar esta diabetes tipo 2 fundamentalmente. Sí. O sea que esos son factores que no los podemos modificar, pero si bien es cierto, es una enfermedad que no tiene cura, sí tiene tratamiento, que es lo importante. Y hoy tenemos un arsenal pero impresionante, maravilloso, un tratamiento adecuado para cada paciente, además del plan de alimentación, además de la actividad física, además de la educación diabetológica, está también el tratamiento medicamentoso. Claro, que es fundamental cuando le dan el diagnóstico a la persona de que tiene diabetes. Imagínate, sí, que también es importante no dejar de lado el tratamiento psicológico, todo el aspecto psicológico para lograr una buena adhesión a la terapéutica de este paciente, primero logrando una aceptación de la enfermedad. Fíjate que yo, que trabajo mucho con las embarazadas, siempre les digo, ponete a pensar no solamente por qué te apareció la diabetes, que muchas te preguntan, ¿y por qué, doctora, me apareció? Sino a veces es importante ponernos a pensar, ¿para qué? ¿Para qué me apareció? ¿Por qué no a mí? ¿Y para qué me apareció? Es justamente para ese toma de conciencia. Me tiene que hacer un clic esta diabetes, sobre todo en el embarazo, que puede ser un aspecto también preventivo para la diabetes tipo 2 el día de mañana, y pensar qué es lo que no estoy haciendo en forma correcta, qué es lo que tengo que modificar en mi estilo de vida. Esos hábitos que no son muy saludables, tal vez una alimentación no muy saludable, tal vez la falta de actividad física, tal vez el mejorar también, ¿por qué no?, mi relación interpersonal, mis vínculos, no solamente en casa, en el trabajo. ¿Qué está pasando en mí? Mejorar ese estrés, manejar el estrés en forma diferente. O sea que el aspecto psicológico es muy importante para la aceptación de la enfermedad, para la prevención y por supuesto para el tratamiento. Claro. Mira qué interesante, sí, ¿no? Digamos que un abanico amplio. Totalmente. En el cual pueden haber varias causas, y como decía, ¿no?, esto de adentro mío, ¿qué me está pasando? Seguro. O sea, yo me tengo que poner a pensar, a ver, ¿qué ocurrió? ¿Por qué me enfermé? O sea, no se enferma el que quiere, ¿no?, sino el que puede enfermarse, dice la psicología. El que puede enfermarse lo hace. Entonces, ¿qué puedo modificar? ¿Qué está en mí para modificar? Y bueno, tratar de evitar de que parezca la enfermedad. Ya apareció. Bueno, ¿qué tengo que modificar en mí para aceptarla? Para convivir con ella. No la puedo tapar a la diabetes como tapar el sol con un dedo. Siempre va a estar. Entonces yo tengo que aprender a convivir con ella. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Vos sabés que yo aprendo mucho de mis pacientes. Mucho. Y llega un día un paciente y me dice, así, muy, muy altanero él, yo
ya sé todo de la diabetes, a mí no me vas a venir a prohibir algunas cosas porque eso forma parte de la calidad. Y bueno, empezó a despotricar un poco contra la diabetes, ¿no? Entonces yo lo escuchaba y en un determinado momento le dije, les voy a decir algo, la diabetes es femenina. Entonces, cuídese, mire que puede llegar a ser traicionera y a veces lo femenino lo maneja más al varón que otra cosa. Se fue, viene a la próxima consulta. Dice, doctora, he estado con mis amigos y le he dicho, ¿sabes que he ido a una doctora y que me ha dicho que la diabetes es una mina? No, yo no le dije que era una mina. Yo le dije que es femenina y que tiene que usted manejarla correctamente como lo maneja una mujer. Fue muy gracioso. Entonces, yo tomándome de eso, les enseño a mis pacientes a que no se pongan de la vereda de enfrente, sino que la traten de aceptar y que ellos manejen esta enfermedad. Y negociando por ahí con la alimentación. Es muy difícil, pero yo sé que después vas a tener una charla bastante enriquecedora y nutritiva, pero qué importante es aprender a negociar con la alimentación, con los alimentos, con el paciente. Aprenda a comer, aprenda a tomar líquido, que es otro de los hábitos que hay que modificar. Aprenda a no dejar su medicación, aprenda a hacer las consultas médicas como corresponde, y dentro de todo ese aprendizaje también es que aprenda a que el relacionarse con amigos, con gente, a tener sus salidas, sus actividades sociales, eso forma parte de la calidad de vida y mejora muchísimo hasta el automonitoreo, te puedo decir. Sí, porque eso te llena de vida. Entonces está bueno porque es una manera del paciente incorporarla y saber que esa enfermedad siempre lo va a acompañar. Y sí, tiene que hacerse amigo. Total. Pero de los buenos amigos, porque uno tiene de todos tipos de amigos, ¿no? Pero de los buenos amigos. Y la diabetes, yo siempre digo, no se pongan de la vereda de enfrente. Aprendan ustedes a manejarla. Y después se dan cuenta que no es tan tremenda, que si la controlan y mantienen sus valores aceptables, y pueden llevar una vida totalmente normal, equilibrada, balanceada, que es lo importante. Saludable, que ellos se sientan bien, ¿sí? Que eso es lo importante. Que no la nieguen, porque muchas veces también hasta la ocultan. No, sí, eso es muy cierto, muy cierto. El otro día había un taller, yo no pude estar, pero me contaron que hablaban de la insulina, ¿no? Y ahí contaban justamente que se ponía la insulina arriba del pantalón. Ah, mira. Para que no lo vean. Para que no lo vean. Mira vos. O hay veces que se dejan de poner la insulina, o por ahí comen de una manera no correcta para demostrar que no tienen la diabetes. Entonces, pero por eso te digo, es muy importante el manejo, el tratamiento con el profesional, y el aspecto psicológico de la persona es muy importante para la aceptación de la enfermedad. ¿Sí? Y pensar que la insulina, a ver, lamentablemente no viene en pastillas. Que si vienen en pastillas, me tomo una pastilla antes de comer y ya está. La única vía de administración es la inyectable. Pero un pinchazo que la verdad que es una agujita tan chiquita que ni siquiera duele. Es cuestión también de amigarse. La insulina es vida. Gracias a Dios que existe, claro, se descubrió la insulina, que ahora, bueno, en el año 2021 cumplió sus 100 años del descubrimiento, así que gracias a Dios se descubrió esta hormona, que la podemos administrar solamente en vía inyectable. Y bueno, y hoy una persona que es sobre todo insulino dependiente, que son estos insulinos, esos pacientes juveniles sobre todo, tienen una vida normal y tienen, bueno, fallecen, pero muy de viejitos, porque la diabetes no limita la edad.
Entonces, eso es lo importante. Pensar que la insulina es vida, mejora muchísimo la calidad de vida. Y yo la tengo que administrar antes de que aparezcan las complicaciones. Claro. No esperar la complicación para recién indicarla. Eso es lo que pasaba antes, cuando todavía no se la conocía mucho, y acordate que primero eran las insulinas de origen animal, ¿no es cierto? Sí. Venían la bovina, la porcina. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En esos momentos se la administraba ya en una etapa muy terminal del paciente. Entonces, a los pocos tiempos fallecía. ¿Y qué decían? Uy, le pusieron insulina por eso. Por eso se murió. Claro, pero no era así, lejos de la realidad. Hasta que se empezó a ver que si yo la colocaba mucho antes de esa complicación, el paciente mejoraba su calidad de vida. Claro. Y hoy existen unos análogos que son hechos por supuesto en laboratorio, que son muy parecidos y prácticamente igual que la insulina humana, que han mejorado muchísimo justamente el número de aplicación, la duración de la insulina. Hay insulinas que vos te colocas una inyección en el día y te dura tranquilamente 24 e incluso hasta 36 horas. Entonces son muy buenas. Esas son las lentas. Después tenemos otras insulinas de acción un poquito más rápida que te sirven para el momento, para corregir en el momento si es que necesitas antes de comer, que te duran 2 o 3 horas, muy poquito, pero es tan bueno justamente para el momento del post-comida, ¿no es cierto? Claro. El postprandial. Pero la insulina ha venido a mejorar muchísimo la calidad de vida. Y te digo que muchas veces el paciente te dice: doctora, tomo tantas pastillas, póngame directamente la insulina. Ellos mismos te la están pidiendo. Yo con una inyección ya la soluciono. Por supuesto que ahí hay que enseñarles que no es que la solución una inyección, no. es una de las patitas de la mesa para el tratamiento. Por supuesto que el plan de alimentación, la educación diabetológica, la actividad física es importante. Seguro. Y justamente hablando de esto, de la insulina, todo, para que contemos, porque por ahí hay gente que todavía no conoce muy bien cómo es el tema de la diabetes, ¿no? Y los tipos. Sí, bueno, vos sabés que hay, en línea general, podemos decir que tenemos 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente, que antes era, prioridad o sobre todo se daba en los niños, en los jóvenes, pero ahora también lo vemos en los adultos. La diabetes tipo 2, que es la no insulino dependiente, que se puede manejar con pastilla, que antes era solamente del adulto. Hoy estamos viendo también en niños diabetes tipo 2, sobre todo en los que están asociados con el sobrepeso, la mala alimentación, la obesidad. Y tenemos la diabetes gestacional, que aparece en ese momento de la vida de la mujer, que es durante el embarazo, que suele ser transitoria y durar lo que dura la gestación, desde que se diagnostica hasta que termina ese embarazo. Esos serían los tres tipos en línea general que te podría explicar del tema de diabetes. De diabetes. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa. Dale. Y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Regresamos a Amar la Vida, que estamos junto a la doctora Ana María Teta Mirabal y hablando sobre diabetes en este mes tan especial. Y para preguntarle, así los oyentes también conocen un poco más, ¿qué significa la diabetes gestacional? Bueno, vos sabés que durante el embarazo existen toda una serie de cambios hormonales que le permiten justamente a la mujer estar embarazada. Entonces, así como se dio cuenta de la ausencia de la menstruación, comienzan a presentarse descomposturas, náuseas, vómitos, inapetencia, empieza a cambiar su cuerpo, también se producen cambios por dentro. Y esos cambios por dentro tienen que ver
un poco con el aumento de la cantidad de sangre, el aumento de la volemia, porque tiene que ir a alimentar al bebé, un aumento de la frecuencia respiratoria, porque verás que una embarazada empieza a hablar así como perrito cansado, y también hay un aumento del azúcar. Ese aumento del azúcar lleva a que el páncreas, que es el productor de la insulina, tenga que fabricar más insulina para neutralizar este aumento de azúcar que se da por razones hormonales durante el embarazo. Si el páncreas no puede dar respuesta a ese aumento, claudica y aparece la diabetes gestacional. Que esto se da en dos momentos clave de las 40 semanas del embarazo. Una es alrededor del 5º mes, estamos hablando entre las 24 y 28 semanas, y otro es alrededor del 7º mes, que es entre las 31 y 33.6 semanas de gestación. Son esos momentos clave donde yo tengo que buscar a través de glucemias en el laboratorio, análisis de laboratorio, en ayuna, o hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa para descartar el diagnóstico de diabetes gestacional. Claro. Ahora, por ejemplo, la mujer que está embarazada, sí. ¿Cómo se da cuenta? Porque hay mujeres que están embarazadas y por más que estén embarazadas no pisan... No van a ver a un médico. Hay otras mujeres que van a sus controles. ¿Y cómo se da cuenta el médico que le está tratando que puede tener diabetes gestacional? Mira, generalmente, como estábamos hablando recién de los síntomas, viste que son síntomas en donde no está el dolor. Entonces son síntomas que pasan desapercibidos. Porque fíjate, ¿qué embarazada no tiene hambre? Y muchas veces las abuelas le dicen, tenés que comer por 2. Sí. ¿Qué embarazada baja de peso? Es raro que una embarazada baje de peso porque la panza empieza a crecer. Sí. ¿Qué embarazada no tiene ganas de hacer pis a cada rato? Si la panza presiona y va y orina con mayor frecuencia. Claro. Y por ahí tenemos algunos días de mayor calor. Y bueno, también tienen un poco más de sed, o hay algunas que ni sed tienen. Cansancio, fatiga, ¿qué embarazada no está cansada? O sea, que si no va al médico y el médico no le pide el análisis, muchas veces pasa desapercibido. O muchas veces es el ecografista el que sugiere, porque tiene un mayor crecimiento el bebé, de estudiar diabetes. Entonces, el médico tiene la obligación de solicitar glucemia en la primera visita de la embarazada. O sea, ya sea en el primer trimestre, repetir en el segundo, y si no hay resultado positivo, volver en su búsqueda hacia el tercer trimestre. La única forma de hacer el diagnóstico son con los análisis de laboratorio. Por supuesto que tenemos factores de riesgo que nos pueden ayudar a pensar que esta mujer puede hacer una diabetes gestacional. Esos factores de riesgo son generalmente más de 30 años, que hayan hecho una diabetes gestacional previa en algún otro embarazo, que tengan el antecedente de diabetes en algún familiar de primer grado, los padres, los abuelos, hermanos, el peso, de lo que estamos hablando tanto, el sobrepeso, el síndrome metabólico, que sean hipertensas, que tengan muchos embarazos, 4 o más. ¿Por qué? Porque en cada embarazo hay placenta, y es esta placenta la que produce las hormonas y la que aumenta el azúcar y la que estimula el páncreas a trabajar más. Que hayan tenido chicos de 4 kilos o más, el hecho de tener niños de 4 kilos o más no es, digamos, un punto tan saludable, porque es un niño obeso, pero es un niño débil, ¿sí? Si bien es cierto, el niño no nace con diabetes, pero el hecho de nacer con un sobrepeso no es lo más favorable. Por eso tenemos que trabajar sobre la madre. El peso con el que se embaraza, y ahí quiero apuntar un poquito a la importancia de planificar el embarazo. Tanto en la mujer con diabetes gestacional, o sea, con una paciente con una diabetes pregestacional, una diabetes conocida, a aquella paciente que no sabe si puede hacer una diabetes durante el embarazo. Podríamos decir que toda la población en general en edad fértil
debería planificar su embarazo. Debería, antes de embarazarse, ir al médico, tanto al ginecólogo como tal vez a un médico clínico o endocrinólogo, para controlar el peso, el estado nutricional, si hay algunas carencias que haya que cubrir, cómo está el aspecto ginecológico. Entonces es importante planificar el embarazo. Esos serían fundamentalmente los factores que me pueden hacer pensar en el diagnóstico de diabetes gestacional. Y vos me dirás, ¿y cómo hago el diagnóstico de diabetes gestacional? Exacto. Porque ya te veo que me estás haciendo con tus ojitos que querés que te cuente un poquito de eso. Simple. 2 glucemias, que en ayunas me dé 100 miligramos por decilitros o más, o hacer esta prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde a las 2 horas me da 140 o más. Perfecto. Pero no le tengan miedo a la diabetes. Vuelvo al principio, porque durante el embarazo, tratándola, pueden tener un embarazo, una evolución totalmente normal, con resultados a la población general, similares a la población en general. Claro. Claro, en ese sentido, digamos, y lo bueno es que tienen un seguimiento. Claro, sí, desde el principio, no solamente con el plan de alimentación, sino también con el automonitoreo glucémico, porque a estas pacientes les tenemos que enseñar a controlar sus glucemias con unos monitores que disponemos, gracias a Dios, y que se pueden controlar ellas mismas en su casa. No es necesario que vayan a un centro asistencial o que vayan al laboratorio a hacerse varios análisis, sino que ellas mismas en su casa se autochequean la glucemia y pueden ir conociendo cómo se comporta esa diabetes durante este periodo de la vida en relación a la alimentación, a la actividad cotidiana, a la edad gestacional, porque las glucemias van cambiando también con la edad gestacional. Claro, y en estos casos usan nada más que la insulina rápida. No, pueden usar la insulina lenta también, fundamentalmente la insulina NPH es la que se usa con mayor frecuencia. Se puede usar la insulina aspártica como correctiva, o la de Temir, que es otra de las insulinas lentas que se puede utilizar. Pero no todas las pacientes llegan a insulina, haciendo a veces un plan de alimentación es suficiente, y el hecho de usar insulina no significa que tengan una diabetes más grave, ni significa que vayan a quedar diabéticas el día de mañana, ni tampoco significa que esa insulina le va a pasar al bebé. Porque por ahí tienen miedo de que les coloquemos insulina porque dice eso le va a pasar al bebé y le va a bajar el azúcar al bebé. Lejos de la realidad. La insulina no atraviesa la placenta, actúa en la madre, pero los beneficios los vemos en el bebé. Porque al normalizar la glucemia de la mamá, la cantidad de comida que le pasa por la sangre a su bebé es la adecuada, es lo que el bebé está necesitando. Claro, sí, pues si no, el apetito que comen todo el tiempo y con la glucemia alta, eso sí mejora al bebé. Por supuesto, eso hace que el bebé, al estar recibiendo tanto alimento, se lo coma todo y crezca de más, porque el bebé tiene su páncreas normal, entonces va a asimilar toda la comida que su madre le manda. Por eso son niños de 4 kilos o más. Y acuérdense que este momento de diabetes gestacional, lo importante es pensar que tienen que hacer una nueva prueba de tolerancia 6 semanas después del parto para ver cómo queda esa mamá después de este embarazo, ¿sí? Entonces es muy importante que la madre vuelva a lo que nosotros llamamos reclasificarse, ver qué pasa con esa diabetes, si queda diabética, si no queda diabética, o si queda con una entidad que llamamos de prediabetes, en donde sobre esta mamá hay que trabajar estimulando la lactancia materna, dándole pautas para que continúe con la alimentación, y eso le permita trabajar el descenso de peso, que es tan importante para alejarse justamente de la diabetes. No nos olvidemos que la obesidad es prima hermana de la diabetes, así como la hipertensión también suele estar presente. Por eso es tan importante que la mujer planifique el embarazo
y trabaje sobre su peso corporal. Claro, claro. Y en la mayoría de los casos, así que llegan ya, bueno, embarazadas, ¿cómo es en el consultorio? Bueno, cuando la mujer nos llega embarazada ya con el diagnóstico de diabetes, lo que nosotros primero abordamos es explicarle a la paciente qué es la diabetes gestacional para que ella pueda adquirir un poco de tranquilidad, porque llegan, imagínate que muy ansiosas, miedosas por su bebé. Darles algunas pautas en la alimentación hasta que tome contacto con la nutricionista. Es muy importante que la nutricionista tenga también participación en el tratamiento y que sepa sobre todo manejar embarazo, porque no cualquier nutricionista maneja embarazo. Hacerle también el pedido del monitor con sus tiras reactivas, o en el caso que la paciente tenga su consulta en alguna institución pública, gracias a Dios disponemos de los monitores para entregarle a las pacientes sin cobertura social. Se las cita generalmente a charlas de educación. Eso es muy importante, que la paciente tenga educación diabetológica para que pueda adherirse al tratamiento y poder manejarse correctamente. Y eventualmente, si es necesario, como vos me estabas diciendo, es el uso de insulina. Durante el embarazo no se puede indicar hipoglucemiantes orales, o sea, pastillas, lo mismo que para el momento de la lactancia. ¿Por qué? Porque pasan la placenta y le baja el azúcar al bebé, y yo lo que necesito es que le baje el azúcar a la madre, y la insulina actúa en la madre, no actúa en el bebé, no pasa a la placenta. Y durante la lactancia, de la misma manera, las pastillas pueden pasar por la leche y bajarle el azúcar al bebé, y eso no es el objetivo que estamos buscando. Claro. ¿Sí? Y aparte peligroso. Y aparte peligroso, totalmente. ¿Sí? Claro. Qué interesante, eso no, recién estoy aprendiendo. Ah, mira vos. Sí, no sabía eso. Sí, no le podemos dar ningún tipo de... generalmente lo que se utiliza son las metforminas, que se utiliza para el síndrome metabólico, así que durante la lactancia no le podemos administrar. Si la paciente es una diabética, por ejemplo, pregestacional, que ya venía con su diabetes de antes y que venía manejada con pastillas, durante el periodo de la lactancia la tenemos que dejar con la dieta y con insulina. Una vez que finalice la lactancia materna, ya podrá pasar nuevamente a sus hipoglucemiantes orales. Pero, ¿y lo mismo en el embarazo entonces? En el embarazo de la misma manera. Aquella mujer que sea una diabética previa manejada con pastillas debe pasar a insulina durante todo el embarazo. Ahí es la importancia también de planificar el embarazo. Claro. Porque lo ideal sería que nosotros hagamos ese traspaso 6 meses antes del embarazo. Entonces, por eso es importante la planificación familiar. 6 meses antes yo ya tengo que pasar la insulina, tengo que tener 2 hemoglobinas glicosiladas que tengan 6.5%, tengo que controlar todo el aspecto metabólico, o sea, el lipídico, el colesterol, los triglicéridos, tengo que ver su tiroides, cómo está funcionando. O sea, es mucho lo que hay que ver en las pregestacionales, cómo está el riñoncito, cómo está la vista, cómo está el aspecto cardiovascular. O sea que es mucho lo que nosotros tenemos que evaluar antes de la gestación. Claro. Entonces es importante que la paciente acuda al médico. Claro, y es un trabajo también interdisciplinario. Total, porque mira, incluye la nutricionista, psicología, cardiología, nefrología, oftalmología, o sea, todas las las disciplinas principales que pueden influir y de esa manera hacer la prevención para evitar complicaciones durante el embarazo, porque las hormonas realmente producen una gran revolución, entonces te cambia todo. Muchas pacientes, ¿qué es lo importante acá? Muchas pacientes vienen con su diabetes y consideran poder manejarla perfectamente, pero el embarazo les hace una jugada distinta, porque hay algo que no pueden manejar, que es la secreción hormonal.
las hormonas del embarazo no las pueden manejar y el comportamiento de la diabetes con el embarazo depende de cada paciente. Por eso es importante el automonitoreo, porque la diabetes influye sobre el embarazo y el embarazo también repercute sobre la diabetes. Claro. Justo yo tengo una amiga que está tomando, ¿no?, metformina y ya, digamos, ella está buscando quedar embarazada. O sea que lo ideal sería que la visite para hacer bien, digamos, lo correcto. Claro, porque también habrá que ver si esa persona está con metformina por diabetes o por un síndrome metabólico. Si está por un síndrome metabólico, por un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, hay que dejarle la metformina hasta las 12 semanas, pero después hay que retirarla para estudiar diabetes gestacional. ¿Me entendés? O sea, ya es un punto muy fino que hay que analizarlo con cada paciente. Ahora, si es una paciente diabética pregestacional que está tomando metformina pero que no tiene síndrome metabólico, lo conveniente es cambiarla a insulina antes. No produce malformación, como para que la población que nos está escuchando se quede tranquila. No produce malformación, pero se ha visto que a la larga la metformina siempre va a necesitar de la ayuda de la insulina para lograr los objetivos glucémicos. Si bien es cierto, controla un poco la ganancia de peso materno, pero se ha visto que favorece la prematurez, o sea que por ahí los chicos pueden nacer antes. Y si uno se pone en balanza, ¿qué prefiero? ¿Controlar más la ganancia de peso materno o que el chico me nazca antes? Y prefiero que el chico me nazca a tiempo, y aunque la madre me engorde de más. Por eso es importante sacarla la metformina mucho más temprano. Claro. ¿Sí? Porque si no me puede dar un parto prematuro. Muy interesante, la verdad. Y ante un parto prematuro es un niño que todavía no está maduro, que va a tener que completar las semanas que le faltó de estar en la mejor neonatología, que es la panza de la madre, es completarla en una neonatología externa, ¿no? Claro, una incubadora. Exactamente, con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, mi objetivo fundamentalmente cuando yo trato una embarazada con diabetes es no darle trabajo a la neonatología, es no dar ese niño para que caiga en la neo. Y para eso tengo que trabajar en forma estricta con la madre. Muy importante. La verdad que debe haber, me imagino, del otro lado escuchando y también, ¿no?, aprendiendo hoy, como decía, educándonos. Seguro, pero sobre todo quiero transmitir tranquilidad, ¿sí? Tranquilidad de aquella mamá que es diabética previa, que sí va a poder tener su bebé normal, porque siempre se dice que la diabetes da alteraciones morfológicas, que la diabetes da pérdida de los bebés, pero una diabetes bien tratada se comporta como la población en general, o sea, no me tiene por qué dar complicaciones. Pero tengo que tener valores glucémicos normales. Y aquella paciente que hace una diabetes gestacional, que sepa que también manejando el plan de alimentación y el automonitoreo, y si es necesario con insulina, va a tener una evolución aceptable con un resultado perinatal totalmente normal. O sea que lo importante, yo creo que es consultar al médico, que la mamá se quede tranquila, que todo esto es tratable y que no es tan tremendo. Quedan divinas con una excelente ganancia de peso. Durante el embarazo no hay que comer por dos, sino hay que comer en forma equilibrada, balanceada, óptima, armónica y económica, que es otro de los temas que tenemos que no dejarlo de lado. Tiene que estar también acorde al bolsillo, no solamente a los gustos de la madre. Claro. Y ahora, justo hablando de todo esto, recuerdo una vez en una reunión ya hace muchos años atrás que decían que para mí es un mito, ¿no? Pero decían que el hombre que es diabético ya no puede tener hijos. Nada que ver. Hay muchos mitos que
que hay sobre la diabetes, pero no, nada que ver. Por supuesto que si avanzamos hacia el hombre, sí es cierto que la diabetes puede dar trastornos de la erección fundamentalmente, pero cuando lleva más de 10 años sin un buen control. Pero antes de eso hay compromiso de la función renal, compromiso de la vista, compromiso de las piernas, de la vasculatura. Entonces también el varón tiene que controlar, porque muchas veces consulta al urólogo por impotencia sexual, por falta de erección. Sí. Y no es falta de erección, es un trastorno metabólico. Lo que tiene que hacer es controlar su diabetes. Entonces no es un problema puramente urológico, claro, sino es urológico y endocrinológico. ¿Sí? O sea, la diabetes mal controlada, así como te puede dar todas las complicaciones que te estaba diciendo, puede haber también problemas de accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares. También no nos olvidemos que puede afectar el aspecto sexual, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre dando, como te digo, la impotencia, y en la mujer también disminuyendo la libido. Entonces es importante también hacer el control de la diabetes. Volvemos todo al punto de partida. Todo es controlar las glucemias. Si las glucemias se mantienen dentro del rango normal, no tiene por qué haber complicaciones. Ahora, si las glucemias se mantienen fuera de ese rango, y vamos a encontrar un abanico de complicaciones en todo el cuerpo, porque la sangre va por todas partes. Sí. Entonces, y si va cargando el azúcar, nos puede afectar todo el órgano, todo el organismo. Y el órgano sexual también no queda lejos. Incluso en las consultas, muchas veces hay un poco de, quizás de vergüenza para consultarlo, ¿no? Entonces uno tiene que abordarlo también al paciente y investigar, preguntar, así como, a ver, ¿cuándo se hizo usted los estudios ginecológicos? ¿Cuándo se hizo usted su PSA? Bueno, ¿cómo andamos con su aspecto sexual? O sea, que sepa el paciente también que esto puede comprometer, porque muchas veces lleva, mira lo que te voy a decir, a problemas de pareja. ¿Sí? El hecho de que haya una impotencia sexual puede repercutir incluso en la pareja. El paciente, tanto con alguna complicación por su diabetes, cuando sus glucemias están muy altas, se pone muy irritable, se pone muy nervioso. Es un paciente que no se aguanta ni él mismo. Entonces hay que esperar y hay que saber abordarlo también a este tema, que es muy delicado. ¿Sí? Es muy delicado, pero que no hay que minimizarlo. Y hay que decirle también al paciente, como una advertencia, controlemos, porque por ahí son pacientes jóvenes de 40 años con una diabetes de larga data, y que pueden tener también estas consecuencias. Entonces hay que abordarlo desde el punto de vista urológico, psicológico y endocrinológico. Claro, porque todo tiene solución cuando tomamos las cosas a tiempo. Exactamente, así es. La prevención es fundamental. Claro. Así que hay que cuidarse por todos los aspectos. Por todos lados hay que cuidarse. Así es. Sí. Doctora, me gustaría que deje algún mensaje por ahí a los oyentes, porque por ahí capaz que nos están escuchando mamás, ¿no? Que le acaban de decir que su hijo tiene diabetes. Mira, yo suelo entregarles a mis pacientes folletos como para que ellos puedan ir registrando su automonitoreo. Y hay una leyenda que siempre les he puesto, y que es que el acompañamiento de la familia es fundamental para la intervención, y hay que involucrarla a la familia para que el resultado sea óptimo. Hay patologías que unen y hay patologías que separan. La diabetes por ahí puede incluso separar, porque fíjate que
el aspecto fundamental que está aquí involucrado es el tema del plan de alimentación. Sí. Y la alimentación siempre congrega, ¿viste? Cuando los amigos dicen, ¿cuándo nos vamos a reunir a comer algo? O sea, siempre es la comida en el medio. Y cuando la comida se pone como el centro y el diabético sabe que hay algunas cosas que no puede comer, se siente un poco aislado. Entonces es importante que la familia se involucre acompañando a este ser que es querido, que le ha tocado esta enfermedad, pero que es totalmente tratable, ¿sí? Entonces, que la familia se involucre en la enfermedad es muy importante. Fíjate que no es solamente no comas, pero resulta ser que si yo pongo una bandeja con grandes manjares, el paciente se va a tentar. Entonces es importante que toda la familia coma de la misma manera, que toda la familia se involucre en el tratamiento. Muchas veces pueden tener hipoglucemia, por ejemplo, y la familia tiene que saber intervenir, trabajar y actuar frente a esa hipoglucemia. No puede estar desde el desconocimiento, desde la indiferencia, desde el yo no sabía. Es importante también educar no solamente al paciente, sino a toda la familia. A esa mamá, a ese papá, a esos hermanos, a la escuela. También hay que llegar al grupo de amigos. Es importante que ese paciente con diabetes se sienta contenido no solamente por el médico, sino por todo su núcleo familiar y de amistades. Sí. Me hace acordar, no sé, creo que ha sido, no sé si en noviembre, diciembre del año pasado, salíamos con mi novio de haber cenado en un lugar y pasaba una mujer desesperada, preguntando si habían visto un grupo de chicos. Entonces, no, le decimos nosotros sí, porque me han llamado por teléfono que a mi hija se la han llevado por una baja de azúcar. Entonces esto, ¿no? Que decía, los amigos también. Los amigos es importantísimo, porque fíjate que si no conocen, por ahí un síntoma de hipoglucemia es que el paciente pueda empezar a balbucear, a hablar como desorientado, a tener un comportamiento como si estuviese borracho, y sin embargo es que está experimentando una hipoglucemia. Entonces, quien esté con ese paciente, es importante que aprenda a percibir y a conocer que puede bajarle. Y en ese sentido, en cuanto a los adolescentes, el tema del consumo del alcohol también tiene su riesgo, porque por ahí consumen alcohol y no comen. Entonces, y la insulina está circulando por ahí, entonces importante también que si tus amigos te quieren bien, uno no necesita el alcohol para divertirse. A veces uno necesita el alcohol para mandarse una macana, ¿no? Entonces también involucrar a los amigos, enseñarles y hablarlo al tema. Che, mira, vos sabés que estoy con diabetes y a veces me puede pasar que ocurra esto, porque la hipoglucemia por ahí se presenta en forma sorpresiva, a veces no da anuncio, ¿no? Entonces que sepa quien lo rodea, quien lo frecuenta, cómo tiene que actuar. Claro. Eso es importantísimo. Sí, sumamente importante. La verdad que muchísimas gracias. No, gracias a vos, la verdad que me he sentido re bien. Espero que si se presenta la diabetes, consulten, no dejen de tratarse, no dejen el tratamiento, porque esto es vida y la vida la tenemos que vivir con calidad. Cantidad, no sé, eso depende solamente de Dios, pero la calidad depende de nosotros. Así es.
La verdad que muchísimas gracias, hemos aprendido un montón hoy acerca de esta gran educación que nos ha dado sobre la diabetes. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, doctora. Bueno, estamos acá despidiendo. Ah, cierto. Sí, ya me acaban de tirar ahí para escuchar. Claro, en algún lugar donde la puedan visitar para hacerse atender a aquellas personas que tienen alguna, digamos, están pensando o han ido al clínico y le han dicho que tienen que consultar a un endocrinólogo. Bueno, mira, yo te dejo mi teléfono. Yo estoy atendiendo aquí en la en La Rioja 419, es La Rioja casi General Paz, y el teléfono es el 381 445 009. Yo estoy los lunes, martes y jueves, y los miércoles estoy en Yerbabuena, en el Centro Médico del Sanatorio 9 de Julio. Y para los que tengan Instagram y que me quieran seguir, también lo pueden hacer por Diabetes y Embarazo, se llama mi Instagram, y por Facebook me buscan como doctora Ana María Teta Mirabal. Así que te agradezco que me hayas permitido pasar mi chivo donde estoy. Está bien. Muchísimas gracias, doctora Ana María Teta Mirabal, acá junto con nosotros hoy en Amar la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Escuchando Amar la Vida. Recién estaba con nosotros y realmente un gran aprendizaje con la doctora Ana María Teta Mirabal. Y ahora tenemos otra invitada en esta segunda hora de Amar la Vida y que les voy a dar el teléfono por si quieren mandar mensajes, hacer alguna pregunta al 3816-909015. Y estamos acá con la licenciada en nutrición Carolina Eses. Bienvenida, Carolina, a Amar la Vida. Muchas gracias, es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Bueno, estás especializada en diabetes y también en todo lo que es la diabetes gestacional. Sí, en embarazo en general. Trabajo mucho con paciente embarazada, me parece una de las áreas más lindas que hay dentro de la nutrición. Y trabajo también mucho sobre diabetes gestacional con la doctora Ana María. Perfecto. Y contame un poco, Caro, esto, ¿no? De cuando la mamá se entera que está con la diabetes gestacional y bueno, y que tiene que hacer una alimentación sana. ¿Cómo va el consultorio? Bueno, hay un común denominador siempre que es la angustia y el miedo con el que llegan al consultorio. Siempre, en general, las pacientes que comparto con Ana María salen después de su consulta y Ana María les da una base de criterios simple para seguir hasta que lleguen al consultorio y hasta que se pueda diseñar un plan alimentario acorde al paciente, ¿no? Siempre esas pautas suelen ser un poco más restrictivas para que no haya ningún tipo de equivocación o nada hasta que la paciente llegue al consultorio. Y ahí se hace lo que conocemos dentro de nutrición una anamnesis, que es poder ver cuáles son los hábitos de la paciente, los horarios que manejan, cuáles son sus gustos y preferencias, y sobre eso poder trabajar dentro de lo que es un plan alimentario de diabetes, o precisamente diabetes gestacional, y poder adaptarlo de manera que sea más llevadero. Claro, porque por ahí es muy difícil, ¿no? Según las costumbres, pues yo creo que la costumbre de cómo nos alimentamos ya viene desde casa, ¿no? Y cuando uno forma una nueva familia, bueno, se suma lo del marido, el de la pareja, pero siempre está eso, ¿no? Lo que me hacía mamá, lo que me hacía la abuela, y lo seguimos haciendo. Y por ahí quizás lo que nosotros traemos de antes no es tan bueno. Bueno, yo creo que ese es uno de los factores, quizás el más fácil de modificar, el qué comer, por ejemplo. Las comidas que se acostumbran a hacer en casa, si es que en la familia se acostumbre a consumir más o menos verduras, más o menos frutas, más o menos hidratos. Pero me atrevería a decir que el factor más importante y más difícil de modificar es el tema de horarios y organización, que para el común de la población, ya sea embarazo o un paciente normal, suele ser tremendo, pero por el trajín de actividades que tiene la persona en el día a día.
Entonces, el hacer un parate para poder destinarle a la alimentación suele ser muy difícil. Claro, todo un tema. Todo un tema. Tenemos pacientes que llegan que hacen 2 comidas al día, 3 comidas al día. Esas comidas quizás con lo que pillan en el trabajo, en un delivery o lo que fuera. Entonces, el poder trabajar eso, la importancia de hacer todas las comidas, que por ejemplo en diabetes gestacional, justamente que me consultabas, se suelen hacer más comidas. En general en embarazo se hace más hincapié en diabetes gestacional, ¿no? Sí. Pero se suelen hacer más cantidad de comidas que en el promedio del paciente. Claro, se suelen hacer un mínimo de 6 comidas, por ejemplo. Ajá, ¿y cómo sería eso? Y, por ejemplo, la paciente se levanta temprano, desayuna, hace una colación de media mañana, un almuerzo, una merienda, una cena temprano, y en el caso de diabetes gestacional se suele hacer una colación nocturna para poder evitar que la glucemia se dispare a la noche. Claro. Y acá, por ejemplo, para que me cuentes, así por ahí los que están escuchando del otro lado, bueno, todos aprendamos, ¿no? ¿Qué es lo que suelen recomendarles para el desayuno? Bueno, en general para todo a lo largo del día, para una paciente embarazada, para un paciente diabético, para una diabetes gestacional, la alimentación tiene que ser completa y equilibrada. Partamos por esa base. Sí. Tenemos que tener e incorporar todos los nutrientes. Tenemos que incorporar hidratos. Por ahí se tiene... hay ese dicho popular de que en diabetes no hay que consumir hidratos de carbono. Y en el caso de la diabetes gestacional, particularmente hablando, es esencial. Es muy importante, nada más que ese hidrato de carbono, hay que ver cómo se consume, con qué se lo acompaña, en qué cantidad y poder repartirlo bien a lo largo del día. ¿Por qué es esencial? Porque ayuda mucho al proceso que tenemos de la incorporación del hidrato cuando se incorpora dentro del cuerpo se transforma en glucosa y de la manera que eso también tiene un rol muy importante en la alimentación del bebé. Cuando también es muy importante acá aclarar, ¿no? Cuando pasamos periodos largos sin consumir hidratos de carbono, se produce lo que es la producción hepática de glucosa. Entonces, también no es bueno lo que estamos desarrollando. Por eso es muy importante, nosotros siempre aclaramos, es consumir pequeñas cantidades de hidrato de carbono, depende de la paciente, depende de la edad gestacional, depende si es diabética gestacional o no, depende de muchos factores, la cantidad y distribuirlos bien a lo largo del día. Claro. Y la calidad, por supuesto. No es lo mismo un hidrato de carbono simple, como puede ser el azúcar o la miel, que un hidrato de carbono complejo, que es aquel que es alto en fibras, como puede ser, por ejemplo, un pan integral, una avena, una granola. Perfecto. Entonces, estamos por ejemplo, un ejemplo de un desayuno completo puede ser unas tostadas con queso, unas tostadas con queso y huevo, que se incluya también palta, un yogur con granola y frutas, dando algunos ejemplos de cosas que son fáciles de conseguir, que suelen haber en la casa y que se pueden preparar muy rápido, que me parece que es uno de los temas también muy importantes, darle practicidad a los pacientes. Exacto, sí, porque si no dicen, no, si me tengo que poner a hacer todo eso, como esto nada más. Imagínate, Fabi, si tienen que comer 6 veces en el día, que se tienen que preparar las 6 comidas, y a las 6 comidas yo le doy tiempo un poco largo de preparación, se abandona el tratamiento a primera vuelta. Totalmente. Y en este caso, después sigue la colación. ¿Eso es a media mañana? La colación es a media mañana. Tenemos distintas opciones. Puede ser desde una fruta, que es una opción fácil para llevar a todos lados. Puede ser una barra de cereal. Siempre en esto pensemos el contexto, ¿no? Una paciente embarazada suele tener sus semanas visitas a los médicos semanalmente. Entonces tenemos que darle una practicidad de algo que no le frene, que no tenga que volver a la casa, sino que pueda seguirlo en su rutina. Claro. Puede ser un yogur con cereales, por ejemplo, cosas así, que sean sencillas, trasladables y que pueda llevarlo a cabo. Claro, re práctico, es verdad. Algo simple. Uno se lo lleva en el bolsillo, en la cartera. Lo que yo le digo siempre a mis pacientes, hay cosas que hay que tener siempre en la cartera o en la mochila. Una barra de cereal, una fruta, una manzana, una banana que te dura un par de días sin ningún problema.
un puñado de frutos secos. Hay cosas que es clave tener siempre a mano para que cuando te agarra de improviso fuera de la casa puedas salir de apuro sin ningún problema. Claro, y con una alimentación saludable. Por supuesto. Y de ahí pasamos al almuerzo. Bueno, el almuerzo tanto como la cena tenemos varias cosas a tener en cuenta. Pensá que no es lo mismo una paciente que tiene diabetes gestacional, que arranca su embarazo con normopeso, con un peso saludable, que una paciente que arranca su embarazo con un peso medio elevado. Generalmente ahí hay que trabajar mucho el control de peso, porque en una paciente con diabetes gestacional de por sí el aumento de peso final a lo largo del embarazo suele ser menor que lo de una paciente que no tiene ninguna patología. ¿Sí? Entonces, si la paciente suele tener un problema que le cuesta generar saciedad, por ahí usamos más recursos. Por ejemplo, que llegue a la casa y que pueda tomar una taza de caldo de verduras que le ayude a calmar un poco la saciedad, que a su vez hidrata y es buenísimo, es sanísimo, que en época de frío es un gran aliado, totalmente. Sí. Y que también, si hablamos de un caldo de verdura, aporta vitaminas y minerales de las verduras. Claro. ¿Sí? Eso como una primera instancia. En una segunda instancia, poder prepararse un plato. Que cuando yo hablo de un plato, esto se aplica para diabetes gestacional, se aplica para una paciente embarazada, se aplica para cualquier persona, porque el tratamiento de diabetes, el plan alimentario para diabetes, es el plan más saludable que existe. Siempre velar que la mitad del plato tenga una buena cantidad de verduras, ¿sí? Dentro de verduras vamos a excluir la papa y el choclo, porque dentro de las verduras son las verduras que tienen mayor contenido de hidrato de carbono. Y tener en cuenta que haya un cuarto del plato con hidrato de carbono, que puede ser, por ejemplo, por supuesto, papa, choclo, puede ser arroz, pueden ser fideos, pueden tenerse en cuenta acá algún tipo de masa, ¿sí? Que hablamos cuando, no sé, se hacen tartas, cuando se hacen tacos, por dar algunos ejemplos, y otro cuarto del plato que tenga proteínas. Por ejemplo, las proteínas más conocidas, cualquier tipo de carne, siempre buscando que sean carnes magras, ¿no? Cortes magros, carne de vaca, pollo, cerdo, pescado, huevos, quesos, son muy buenas fuentes de proteína. Perfecto. Entonces eso es lo aconsejable y en realidad para cualquier persona. Para cualquier persona, porque ahí estamos haciendo un plato que tiene todos los nutrientes esenciales, que es un plato que genera saciedad porque es alto en fibra y que nos va a ayudar a tener una alimentación equilibrada. Perfecto. Ahora te hago una pregunta ahí. ¿Las legumbres? Las legumbres las contamos como fuente de hidrato de carbono. Si bien hay que tener en cuenta que la legumbre también es muy rica en proteína, de hecho para los planes vegetarianos es considerado una de las principales fuentes de proteína, pero cuando hablamos de diabetes gestacional lo tenemos en cuenta como fuente de hidrato de carbono por su alto contenido de hidrato de carbono, pero teniendo en cuenta que es un hidrato de carbono complejo, muy, muy rico en fibras, entonces muy saludable. Claro, qué importante. La verdad que muy clarita para explicar. A mí en esto me gustaría un poco desarrollar algo que es... por ahí se tiene mucho miedo a los hidratos de carbono, pero el hidrato de carbono depende cómo se prepara, cómo se cocina o cómo se lo acompaña, el impacto que tiene sobre el cuerpo. Bien. Nosotros tenemos distintas comidas, distintas preparaciones, de distintos alimentos que tienen índice glucémico distintos. Hay índices glucémicos altos, medianos o bajos. ¿Sí? Por ejemplo, leí siempre un ejemplo muy clarito que me parece importante. La papa es una fuente de hidrato de carbono, que para los pacientes que puedan estar escuchando, que sean diabéticos, en algún momento alguien les habrá dicho, no, la papa es el cuco. Y nada más alejado de eso. Porque sí, yo puedo consumir la papa en forma de puré, donde tiene un índice glucémico muy alto, y si la acompaño con, no sé, si la acompaño, o no la papa en puré, si hago cualquier alimento de hidrato de carbono solo, como es un plato de fideo, que también tiene un índice glucémico muy alto, y sí, por supuesto la glucosa se va a ir a las nubes, y me va a generar un pico tremendo. Pero si yo la alimento, por ejemplo, la papa, en vez de hacerla puré, la hago la papa entera hervida, la dejo enfriar un poquito, que se genera un proceso que se llama retrogradación, que
baja el índice glucémico, Sí. y a su vez a esa papa la acompaño con una buena ensalada de muchas hojas verdes, mucha fibra y con una proteína, ese plato lejos va a estar de tener un índice glucémico alto. Entonces es un claro. plato muy sano, muy saludable y no genera un pico de glucemia. Perfecto, muy bien. Sí, es verdad, antes se decía que el diabético no podía comer ni papa, ni tampoco banana. Ni fideo, ni arroz. Ni fideo ni arroz, un montón de Y cosas. cuando, se podía por comer. ejemplo, el arroz, si trato de hacerlo no pasado, sino a punto. Ah, al dente, bien. al punto. Al Sí. igual que los fideos, que estén al dente. Y lo acompaño de una buena cantidad de verduras, por ejemplo. Y lo acompaño con un poco de proteína, como puede ser un pollito cortado en tiritas. Y hago una especie de wok. Ah, Es un claro. plato súper saludable que tiene un índice glucémico correcto para la patología. Ah, bien. Por eso no hay alimentos que no se puedan consumir. De hecho, son muy pocos. Sino que hay que aprender cómo cocinar, cómo acompañar, cómo elegir para poder hacer un plato adaptado a la patología. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, en este caso, porque escuchándote me hace acordar a esta dieta, ¿no? que se puso de moda, no insumir hidratos de carbono. Bueno, yo como siempre digo en distintos momentos, yo creo que hay distintas dietas que ninguna la puedo desacreditar, sino que es distinto para cada persona, para Claro. cada paciente. Tu estilo de vida tiene que ser acorde para hacer una dieta keto o cetogénica. Sí. Es importante que se haga equilibrada en nutrientes, porque cuando uno dice es muy baja en hidrato de carbono, pero después cuando uno vuelve a consumir hidratos de carbono con naturalidad, porque ya se cansó, porque alcanzó Sí. el peso deseado, genera un efecto rebote. Pero si uno lo elige como estilo de vida y no hay ninguna Sí. patología que interfiera, y bueno, es una herramienta que se puede tener dentro de la nutrición. Claro. Como el ayuno intermitente. Es una herramienta que tenemos también. dentro de la nutrición, no es para nada malo, pero no se puede aplicar a todas las patologías. Entonces en eso es importante leer la realidad del paciente que tenemos enfrente y poder darle algo que brinde una solución a los problemas que pueda tener. Claro, como dicen, ¿no? Cada individuo es una persona en particular. No somos todos iguales. Totalmente, porque aparte puedo tener dos pacientes que tengan la misma talla, el mismo peso, los mismos gustos y preferencias y las mismas actividades, los mismos horarios. Sí. Pero hay un montón de otras cosas que pueden alterarse. Puede ser un paciente que tengan clínicamente algunas variaciones. La persona es vía psicosocial, entonces Sí. hay que velar por la parte física, hay que velar por la parte psicológica del paciente y hay que velar por el plano social también. Claro. Yo siempre trabajo que el paciente no tenga que limitarse por un plan alimentario a sus salidas, a sus reuniones, sino que pueda tener herramientas para que pueda articular todo. Claro, si sale que no se sienta, digamos, como excluido, porque, no puedo comer nada de lo que hay acá, únicamente tráigame, no sé, ponerle un tomate, ¿no? Porque muchas veces es cuando no aprendemos bien qué es lo que podemos comer, ¿no? Pues hay muchos que no hacen caso también Sí, a lo por que se le supuesto. dan. Entonces siempre vamos al otro extremo. Por supuesto. Sí. En eso hay que trabajarlo mucho. Probablemente es una de las cosas que más trabajo con los pacientes es que realmente aprendan. Porque de nada sirve que tengan una dependencia conmigo si el día de mañana llega un momento que del consultorio se le da el alta. Entonces, a medida que aprenden, pueden hacerse cargo de su alimentación, pueden hacerse cargo de su patología, llevarla adelante sin ningún tipo de problema. Claro, perfecto. Y bueno, y pasamos entonces ahora a la merienda. Bueno, la merienda suele tener un mismo esquema que Sí. el desayuno. De hecho, la gran complicación de la merienda suele ser el tema de que suele ser horario de turno médico, de obstetra, de claro. endocrinólogo, etcétera. Entonces, ahí es donde más se batalla, es tema de horario, organización y que pueda darle prioridad a la alimentación. Porque teniendo en cuenta que acá la alimentación juega un rol importantísimo en el tratamiento, Sí.
y que si a eso no se le da importancia, el resto empieza a desordenarse las cosas. Claro. El esquema es muy similar, Sí. de la misma manera que la cena suele ser un esquema muy similar al del almuerzo. Por ahí lo que uno trata es poder reducir un poco de porciones y tener 2 horas después de la cena, poder Sí. hacer la colación nocturna. Ah, bien. Y esto te hago una pregunta. En este caso, por ejemplo, la cena, yo ya ingerí el huevo, por ejemplo, en el desayuno. ¿Puedo volver a comer proteínas otra vez? Por supuesto, Ah. puede y debe. La proteína nos genera saciedad Bien. y es importantísima. Una comida donde yo no tengo proteína, Ajá. probablemente al poquito tiempo vuelva a tener hambre. Ah, Entonces, muy importante la proteína, muy Ujú. importante. qué bueno. Por ahí se ver. tiene un poco de miedo y creo que es algo que, justo que lo comentás, Sí. es algo muy recurrente en el consultorio, sobre todo en pacientes más grandes, ¿no? Ajá. El tema de que el miedo al huevo. Ah, sí. Porque en algún momento fue el huevo probablemente el cuco de todos De los todos, alimentos, sí. por el colesterol. Y después, numerosas investigaciones, trabajos, papers, pudieron demostrar que si bien sí el huevo Sí. tiene su aporte de grasas, lejos de ser un alimento malo, para nada, de hecho, hoy por hoy es muy recomendado. Y además se comprobó que el colesterol es en un 80% endógeno, es decir, el mismo cuerpo lo produce el metabolismo, y un 20% exógeno, que es decir, lo que nosotros Viene de comemos. afuera, sí. Ahora, para que uno tenga realmente, solo por comida, un colesterol tan alterado, tenemos que tener una alimentación totalmente alterada, desordenada, de malos hábitos, de comida chatarra y demás. Claro. Entonces, digamos, el mito del huevo no existe, Totalmente se perdió. desmentido, totalmente. Bien, pero el huevo sí, digamos, con esto, ¿no? De las frituras, todo Por eso. supuesto. En eso hay que tener en cuenta la forma de preparación, hay que reducir las frituras, hay que trabajar mucho sobre poder usar en cocción el mínimo de aceite necesario, poder trabajar mucho sobre, no sé, si estamos hablando, por ejemplo, huevo, que sea a la plancha o que sea poché o que sea hervido. Claro. Si estamos hablando de cualquier otra preparación que hagamos, ya sea verduras o carnes, también o a la plancha o al horno o hervidas o al vapor. Buscar otras alternativas de lo que quizás estábamos acostumbrados en casa. Claro. Sí, es esto, ¿no? Del cuidado del aceite frito. Totalmente. Ese sí es el cuco, ese sí es malo. Se trabaja mucho el poder mostrarle al paciente que puede hacer preparaciones espectaculares, riquísimas, recontra saludables, nada más que hay que mostrarle otra forma de hacerlo para que pueda acceder. Claro. No se puede hacer lo que se desconoce. Totalmente. Y esto qué importante que es lo que estás diciendo, Caro, porque por ahí hay gente, ¿no?, que está escuchando del otro lado. Y son tantas cosas, por eso decía yo, que venimos con costumbre, que nos han enseñado, y la traemos, ¿no?, en la mochila. Pero aprender a comer sano, y esto no importa si tenés diabetes o no diabetes, sino es una regla para todos. Totalmente, o sea, pensá, Fabio, por un momento que pienso en mi caso particular. Yo me acostumbré toda mi vida, primaria, secundaria, quizás me atrevería a decir primeros años de la facultad, a que en mi casa no se desayunaba más que algo bebido. Un café, una leche chocolatada cuando era más chica o lo que fuera, y salía. Y mi cuerpo estaba acostumbrado a eso. Entonces, Sí. de repente, cuando aprendí la importancia de poder hacer todas las comidas para no llegar al almuerzo con mucho hambre, Claro. me costaba incorporarlo. Pero una vez que pude trabajarlo, por la importancia que tiene, Sí. después el cuerpo a eso lo adapta, lo incorpora y después te lo pide cuando falta. Entonces es muy importante ir trabajándolo. O quizás en mi casa estábamos acostumbrados que a la noche se hacía una comida rápida. Claro. Unos fideos con manteca, Sí. o una pizza, algo simple que saque de apuro. Bueno, pero cuando uno entiende que es importante el consumo de frutas, de verduras, y vela porque el plato sea realmente completo, entiende que por ahí una milanesa que te ha quedado al mediodía y con un tomate que tenés en la heladera, puedes salir de apuro en 2 patadas y hacerte una comida completa, rica y fácil. Totalmente. Y te dejo esta pregunta, ¿no?, para después del corte. ¿Qué pasa con los postres?
¿sí? Pero eso me vas a contestar después de la pausa. Vamos ahora a un corte publicitario y enseguida volvemos. Qué lindo tema ese, me encanta ese tema de Diego Torres, hermoso el tema. Y acá estamos con la licenciada en nutrición Carolina Eses, hoy hablando en esta segunda hora de la manera correcta de comer, y sobre todo estamos haciendo hincapié en los diabéticos, en las que tienen embarazo gestacional, y en realidad en todos, porque es la alimentación saludable. La mejor. La mejor. Acá hay preguntas. Por Veamos. un lado, preguntan si la carne de cerdo, ¿no es cierto?, tiene más grasa que la carne de vaca. Al revés, de hecho, el cerdo es una carne que tiene menor grasa intramuscular. Es decir, son cortes más magros. Aquellos cortes magros, como por ejemplo el carré. No vamos a hablar del matambre, por supuesto. Pero me parece importante poder aclarar en esto mi opinión con respecto al tema, si bien eso es un hecho, lo pueden investigar y lo van a ver. Creo que por ahí no sé si es tan bueno empezar a hilar tan fino. Mientras uno tenga el concepto de que cuando elija carne, vele, porque la mayor parte del tiempo, de las veces, de las ocasiones que consumamos carne, elijamos cortes magros, está bárbaro, ya sea carne de vaca, de pollo, de cerdo, de pescado. La diferencia entre una y otra en sus cortes más magros, y la verdad que no es tan significativa como para eliminar una u otra. Ah, perfecto. Bueno, hay otra pregunta que dice que es una persona diabética, lamentablemente no me pone si tipo 1 o tipo 2. ¿Qué pasa cuando uno se saltea una comida? Bueno, esto lo mencioné hace un rato y, si no me equivoco, la doctora también lo dijo. Sí. Cuando uno se saltea una comida y tiene un periodo largo de ayuno, se produce lo que se conoce como la producción hepática de glucosa. Entonces, vos no le estás dando esa glucosa a tu cuerpo por vía oral, pero el hígado mismo la produce y se genera un pico. No se la consume de manera adecuada, sino que el mismo cuerpo genera un pico de glucosa. No es lo adecuado. Ahora, por supuesto que somos personas, tenemos un montón de actividades, puede pasarnos. Tenemos que velar porque podamos siempre prever y anticiparnos ante estas situaciones. Para mí es importantísimo el poder tener siempre algo en la cartera, en la mochila o en lo que llevemos a todas partes, quizás hasta en la guantera del auto, para dar un ejemplo, pero algo que pueda hacernos pasar y no pasar de largo tantas horas, sino poder consumir algo y tirar hasta la próxima comida. Para mí eso es importantísimo. Ahora, si eventualmente pasa, y bueno, tampoco podemos ponernos tan estrictos y tan autoexigentes con uno, sino que tenemos que trabajar el hábito en sí, la generalidad. Muy bien. Y después quería preguntarte acerca de lo que es hacer actividad física en la vida de todas las personas. ¿Es algo fundamental? Bueno, antes de eso voy a responder que me habías preguntado y seguramente debe ser la duda de muchas personas el tema de los postres. Sí, los postres, sí. Ya. No lo puedo pasar eso porque después me van a atormentar las personas. Es cierto es. Bueno, hay que ver porque culturalmente la mayoría de los postres que consumimos son fuentes importantísimas de azúcar. Y bueno, es el enemigo de la diabetes. Yo creo que acá la clave es aprender a hacer preparaciones que puedan reemplazar el postre tradicional, que pueden ser una alternativa rica y saludable para el diabético y que no haga que de repente nosotros estemos ante, no sé, un asado familiar, todos coman postre y uno no pueda comer nada. Claro. Hay un montón de opciones. Tenemos, por supuesto, una ensalada de fruta que podemos hacer, que no le agreguemos azúcar, que no le agreguemos el jugo de naranja. Tenemos opciones de postres dietéticos. Yo, por ejemplo, con mis pacientes trabajo mucho el poder darles alternativas que por ahí sí, por supuesto, aclaro, requieren más elaboración, pero que son alternativas que están bárbaras. Algunos cheesecake que se usan, que son bajos en grasas y que son sin azúcares, que se usa, en vez de usar harinas tradicionales, por ahí se usan frutos secos o harinas de almendras, que la harina de almendras no es ni más ni menos que la almendra triturada. Claro.
flanes de ricota, que por ahí cuando uno lo dice suena como extraño, Claro. pero a la hora de probarlo tengo muchísimos pacientes que se Les sorprendieron gusta. mucho y que está bárbaro para que no se sientan de repente que están fuera de sintonía en reuniones o en eventos distintos. Claro. Y te pregunto, el helado que es helado dietético y que están en algunas heladerías de Tucumán. Bueno, yo sinceramente en esto Sí. te digo, no tengo a ciencia cierta su composición. Y como es mi teoría para todos mis pacientes, sobre todo en diabetes gestacional, donde uno no tiene en riesgo solamente la vida de uno, sino la de un bebé, donde uno no conozca a ciencia cierta la composición de lo que está consumiendo, si tenés probabilidad de que eso tenga azúcar o no sé, o miel o lo que fuera, Sí. es preferible evitarlo. Pero sí hay alternativas de poder hacerlo en casa, por supuesto. Claro. Claro, sí, porque como está ahora, has visto que mucha gente que dice que están haciendo dieta y van y toman los helados, entonces por eso te preguntaba. Yo tengo entendido que son helados aptos, pero si me Ah. preguntas a ciencia cierta, no conozco, no me interioricé Sí. todavía en su composición, entonces no es algo sobre lo que yo esté habilitada a recomendar. Bien, perfecto. Después, Ale, fíjate vos si tenés otros mensajes ahí en el celular. Y bueno, pasemos entonces a lo que es la actividad física. Bueno, la actividad física es uno de mis temas favoritos y me parece que es un tema fundamental dentro de lo que es un paciente diabético en general, ¿sí? Como hablábamos, hay dos grandes ítems que son muy complicados o que son temas siempre los ítems principales dentro de la diabetes, Sí. que es la glucosa, es decir, la glucemia, Ujú. y la insulina, ¿sí? La actividad física, ¿qué genera? Estimula el músculo para que el músculo utilice la glucosa y por ende aumenta la sensibilidad de la insulina. Entonces, si me preguntas la actividad física para cualquier persona, tenga o no tenga diabetes, Sí. es esencial. Esencial. Es importantísimo por un montón de factores. Para el paciente diabético, por lo que acabo de mencionar. Sí. Para el paciente que no tiene ninguna patología, por un tema de salud física. Claro. Por un tema de trabajarlo al cuerpo. Ujú. Para el 100% de la población, me atrevo a decir, por un tema también de salud mental, porque es el momento que uno puede hacer cable a tierra, puede descargar Sí. y hace mucho, mucho bien. Ahora, para el paciente que es sedentario y no está acostumbrado a hacer actividad física y llegan al consultorio y me preguntan, Caro, ¿qué es lo que me conviene hacer? Y mira, si nunca hiciste actividad física o no estás hace muchos años que no estás acostumbrado a hacer actividad física, mi recomendación es, no hay un ejercicio ideal, sino es el ejercicio que realmente les guste más hacer o les moleste menos hacer. ¿Por qué digo eso? Ah, bien. Hay gente que me dice, no sé, me encanta hacer tenis, me gusta mucho la natación, o para mí es placer mental el poder salir a caminar, el poder caminar en la montaña y andar en bici o tantas otras actividades. Sí. Y hay otros que me dicen, he probado todo y nada me gusta. Bueno, si nada te gusta, ¿qué es quizás lo que menos te molesta? Porque probablemente el estar encerrado en un gimnasio no es para cualquiera. Pero probablemente el salir a caminar, quizás acompañado de algún amigo, Sí. de algún pariente, sea un poco más llevadero. Y el poder establecerse que como mínimo se tenga 3 veces a la semana, se genere ese hábito, uno se haga el tiempo para eso, va a ayudar y va a favorecer a que esto se haga un hábito. Como todo hábito, es un acto repetitivo hasta que uno lo termine incorporando, ¿sí? Claro. Entonces el poder formarlo a ese hábito y el poder practicar la constancia y la perseverancia por un tema de salud, principalmente. Claro, no, y es verdad, porque cuando uno ya toma el ritmo de la actividad física, es mal, el día que por distintas circunstancias no podés hacer, es como que te sentís mal, ¿no? Bueno, yo soy una persona que no soy de las que muere por hacer actividad física, Ajá. para nada. Sí. Quiero blanquearlo para nada, pero Sí. yo tengo incorporado en mi rutina ir, en mi caso, 3 Sí. veces al gimnasio, 3 veces a la Ah. semana. Y cuando por algún motivo Sí. durante la semana tengo muchos pacientes, el consultorio
y estoy desde la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y no me da el tiempo, trato de por lo menos el sábado de la mañana y me hago el tiempo, pero por un tema de que mi cuerpo me lo pide y creo aún más que mi cuerpo, mi cabeza a veces me lo piden, el hecho de poder desconectar, de tener un tiempo para mí. Me parece fundamental. Totalmente. Deberíamos tenerlo todos. Sí, seguro. Y esto justamente, ¿no? Hemos hablado de la nutrición, de la alimentación saludable y también hemos hablado de la actividad física. Para aquellas mamás que hoy estén escuchando, que tienen diabetes gestacional, ¿cuáles son los beneficios de todo esto? Todos. Absolutamente todos. El poder llevar hábitos saludables buenos durante el embarazo van a hacer que la persona transcurra el embarazo con menor complicaciones. Hay complicaciones, lo que se conoce dentro del embarazo como complicaciones menores, que se dan en muchas embarazadas por distintos factores fisiológicos o en realidad multifactoriales, ¿no? Pero va a disminuir a que esas complicaciones ocurran. Va a hacer a que el estado de ánimo sea mejor. Va a hacer a que el aumento de peso sea el óptimo, el adecuado al finalizar el embarazo, sea cual sea la circunstancia de esa madre embarazada. Va a hacer que ese bebé nazca en condiciones óptimas y sea un bebé más que recontra saludable, que es lo que cualquier madre busca y desea. Claro. Y va a ser también, por supuesto, que el posparto uno pueda tener un descenso mucho más llevadero, mucho más adecuado, y uno pueda recuperar su peso inicial de manera más fácil, llevadera y demás. Sí, porque una de las cosas también que decía en la hora anterior la doctora Ana es que cuando vos no lográs, ¿no?, llevar este control en la diabetes gestacional, comer mal y todo, corre riesgo el bebé. Por supuesto. De tener después un parto con un bebé de sobrepeso. Totalmente. Y todas las complicaciones que eso lleva después, que es lo que comentaba un poco Ana, que es un bebé que no tiene todas las fuerzas o quizá está un poco más cansado. Son muchos factores que van a afectar acá. Pero creo que hasta viéndolo del lado de la madre, no es lo mismo una paciente que aumentó 20 kilos en el embarazo a una paciente que aumentó 9 kilos en el embarazo. Claro. No es lo mismo hasta psicológicamente cómo está esa persona con el cambio físico y con todas las complicaciones que también lleva ese sobrepeso post-embarazo. Porque uno tiene en cuenta siempre lo que ve es la inmediatez, el durante el embarazo. Claro. Pero después del embarazo, esa madre tiene que andar de acá para allá y dedicar su vida 100% al bebé, y tenés mucho menos atención sobre uno misma. Una de las cosas que yo trabajo muchísimo con las madres posparto es cómo de repente tu vida deja de ser tuya en algún punto. Claro. Entonces tu rutina, tus horarios dejan de ser tu rutina y tus horarios. Si has comido o no has comido ya no importa. Y de repente cómo hay que volver a enfocarse, a ordenarse y demás para poder volver a estar como uno necesita estar. Porque acá lo importante es que podamos tener salud para también poder ocuparnos de nuestro bebé. Claro. Claro, qué importante eso, ¿no? Porque muchas veces eso es algo fundamental. Cuando por ahí nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no?, para atender al hijo. Bueno, yo vi, esta semana vi un video en Instagram que decía, no sé si alguna vez les pasó en estar en un avión y que antes que despegue el avión, en todas las indicaciones dice que, bueno, en caso de que se desprendan las mascarillas, importancia de uno ponerse primero la mascarilla antes de ponerle al que esté al lado, a un menor o lo que fuera. Y el video decía que esto debería ser una teoría de vida en cualquier circunstancia, porque en medida de que uno esté bien, va a poder trabajar y hacerle bien al otro. Entonces, eso también tiene que ser una teoría para todas las madres, porque eso también se puede contagiar y puede ayudar de mejor manera a su bebé, acompañar de mejor manera a su bebé, trabajar de mejor manera con su bebé. Claro, sí, como dicen, ¿no? Primero, si vos no te amás, no podés amar. Por supuesto. Es algo así.
Otra de las cosas también que me gustaría, Caro, que nos cuentes es, por ejemplo, todo lo que hoy estuvieron escuchando la radio, ¿a dónde te pueden, cuál es tu consultorio, cómo se pueden contactar contigo? Bueno, yo estoy atendiendo en el Centro Médico 9 de Julio, pertenece al Sanatorio 9 de Julio en Yerbabuena, Sí. Está en Lobo de la Vega 150. Pueden contactarme o por medio del Centro Médico para sacar turno, atiendo los martes y miércoles de 5 a 9. Hoy me hice un huequito para venir acá. Pueden contactarme también por Instagram, nutrial.carolinaesser, o pueden contactarme a mi número de celular, que podrían conseguirlos también por medio del Instagram. Ahí hay un link que los deriva directamente. Ah, perfecto. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarles a aquellas personas, ¿no?, diabéticas y en realidad a cualquier persona? Bueno, considero que la alimentación, gracias a Dios, es uno de los temas que está recobrando mucha importancia hoy en día. Y la importancia de poder cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Entonces la importancia de poder cuidarlo y darle lo que le hace bien. Alimentarlo correctamente. El poder trabajar y también de una forma criteriosa, sin generar ningún tipo de obsesión con la alimentación, que yo particularmente no acompaño. Hay quizás nutricionistas que son mucho más estrictos y rigurosos, y en mi caso es muy importante poder tener un criterio que acompañe y que forme, pero esencialmente eso, entender a la alimentación como que es el alimento que le estoy dando a mi cuerpo y es lo que va a ayudarme a mí a lo largo de la vida. Claro. Si yo alimento mal mi cuerpo, soy más propensa a desarrollar distintas enfermedades. Como dijo Ana María más temprano, todas las patologías del síndrome metabólico están directamente relacionadas con un tema alimentario. Entonces, poder darle a mi cuerpo lo que le hace bien y a eso poder tratar de formar un hábito que se mantenga y perdure en el tiempo. Claro, totalmente. Mira, justo para preguntarte, ¿no? Porque hay mucha gente que escucha porque le han dicho y todo lo demás, y cuando se va a hacer un laboratorio sobre el índice OMA. Bueno, el índice OMA no es ni más ni menos lo que dice su nombre, un índice entre la glucemia y la insulina, ¿sí? Este índice muchas veces cuando suele estar elevado, me indica una insulinoresistencia, o lo que comúnmente se conoce como una prediabetes. Sí. Entonces es lo suficiente como criterio, primer caso, acudir a un endocrinólogo que pueda asesorarnos en caso de que sea un índice con un valor que necesite farmacoterapia. Y poder acudir a un nutricionista en caso de que no se necesite la medicación para poder revertirlo desde la alimentación y desde hábitos saludables. Claro. Son cosas que se pueden trabajar, son valores que se pueden regularizar y son hábitos que van a quedar para siempre. Y en esto, como lo dijo también Ana María, me parece muy importante entenderlo como que también es una señal de aviso para nuestro cuerpo. Claro, claro. Es una señal de aviso a un paciente que podría llegar en algún momento a desarrollar una diabetes si es que no se controla. Bien. Ale, ¿alguna otra pregunta que quede por ahí? ¿Es cierto que un huevo igual a un plato de comida? No, para nada. De hecho, el huevo forma parte del plato de comida, pero jamás podría ser un plato, jamás podría ser una comida. Claro, reemplazar. De hecho, sería una comida deficiente en muchos aspectos, por más que no hablemos de calorías, porque cada paciente tiene un requerimiento calórico particular. No tenemos la incorporación de todos los nutrientes, estamos incorporando únicamente las proteínas. ¿Y qué hacemos con los carbohidratos? Que el huevo no tiene absolutamente nada de carbohidratos. ¿Y qué hacemos con la fibra? Que el huevo no tiene fibras. ¿Qué hacemos con las vitaminas y minerales que incorporamos por medio de las verduras? Entonces, en todo sentido, no. La respuesta es no. Claro, no completa. Las verduras para mí... ¿Cómo? Para no dejar de comer sano, las verduras primero siempre tienen que estar en el plato, por ende siempre tienen que estar en la heladera y las compras tienen que ser conscientes. Pero
Pero para no dejar de comer sano tiene que tener un buen aporte de proteína. Por ejemplo, que hablemos de una ensalada, que estamos en época de calores tremendos y donde la ensalada te saca de apuro, además de que la temperatura acompaña. Es importante que tengamos un aporte de proteínas, que puede ser el huevo, puede ser queso, puede ser un pedazo de carne que nos haya quedado de la comida anterior. Es indistinto en el queso. Si es queso cuartirolo o queso rallado. En eso no hay, la variación en realidad depende, algunos tienen más grasas que otros. En realidad mientras más duro es el queso tiene mayor tenor graso. Pero tampoco es que uno le hace un aporte tan importante como para que eso nos termine afectando de una manera grave. Por otra parte, un aporte de hidrato de carbono, que puede ser, no sé, pensando en una ensalada, puede ser desde fideo, arroz, pueden ser legumbres o pueden ser unos croutons. Entonces, la variedad es muy grande, de acuerdo a lo que tengamos en casa, que para mí siempre es lo más importante. Seguro. Así que, la verdad, Caro, que muchísimas gracias por estar hoy en Amar la Vida, habernos enseñado, ¿no? También esto de los platos, cómo tiene que estar dividido, qué contiene proteínas, hidrato, la verdura, bueno, todo lo que enriquece a nuestra alimentación. Así es. Sí, y también, bueno, el tema de la educación física y cómo cuidarnos en realidad, todos. Pues decía yo hace un rato, no importa si tenés diabetes, lo que importa es tener una alimentación sana para nuestro cuerpo. Totalmente. ¿Sí? Así que por favor, repetime otra vez el consultorio, todo para que la gente sepa a dónde ir. Bueno, pueden encontrarme en el Centro Médico 9 de Julio, depende del Sanatorio 9 de Julio en Yerbabuena. La dirección es Lobo de la Vega 150. Atiendo ahí los días martes y miércoles de 5 a 9 de la noche. Y pueden contactarme también por el Instagram, que es @nutrial.carolinaesser. Ahí mismo podrán o mandar mensaje por Instagram o podrán acceder al celular para poder mandar mensaje y consultar. Perfecto. Gracias por estar en Amar la Vida y bueno, y seguramente otra vez te vamos a estar invitando. Bueno, muchas gracias, chicos. Para mí esto fue una experiencia nueva y muy agradable, así que les agradezco mucho por invitarme. Gracias a vos. Bueno, vamos terminando el programa por el día de hoy. Agradecer a nuestro operador, el señor Ale Rosas. Mi nombre es Fabiana Blasco y vamos a estar juntos otra vez el próximo miércoles de 19 a 21 horas. Chau.